El aire nocturno sabía a hierro y muerte inminente. En el corazón de la antigua ciudad de Voldemir, donde las calles adoquinadas se retorcían como las arterias de una bestia dormida, el patio de ejecuciones se erigía como un monumento al juicio y el miedo humanos. Antorchas montadas en soportes de hierro ennegrecido proyectaban sombras retorcidas a través de las paredes de piedra, sus llamas danzando nerviosamente en el viento frío que bajaba de las montañas. Sobre la luna colgaba hinchada y roja, una luna de sangre, la llamaban los campesinos, como si los mismos cielos hubieran venido a presenciar lo que sucedería en ese lugar abandonado. El patio era circular, diseñado hace siglos por arquitectos que entendían el teatro de la muerte. Los bancos de piedra escalonados se elevaban y los anillos concéntricos, lo que permitía a la nobleza y a la gente común observar las ejecuciones desde diferentes distancias según su estación. Esta noche, esos bancos estaban llenos. Nobles con sus capas recortadas de piel y cuellos enjollados ocupaban los niveles inferiores, sus rostros enmascarados de indiferencia practicada que apenas ocultaban su morbosa curiosidad. Más arriba, la gente común se apretaba, su aliento formaba nubes en el aire helado, sus ojos muy abiertos con una peculiar mezcla de horror y fascinación que solo las ejecuciones públicas podían inspirar. En el centro de este anfiteatro de la muerte se encontraba la plataforma. Construido a partir de roble que había sido manchado casi de negro por décadas de sangre. Se elevó 6 pies sobre el piso del patio. La madera gimió por su propio peso. Cada tabla lleva las cicatrices de innumerables ejecuciones. El hacha marca surcos profundos donde las cuchillas habían mordido demasiado profundamente y manchas que ninguna cantidad de fregado podría eliminar. El bloque de ejecución en sí estaba en el centro de la plataforma. Una enorme pieza de madera de hierro desgastada por el cuello de los condenados. A su lado, el hacha del Hatsman esperaba, su hoja atrapaba la luz de la antorcha y la devolvía en crueles destellos carmesí. Pero fue el hombre arrodillado encadenado ante la plataforma quien llamó la atención de todas las almas presentes. Su nombre era Damien Cross, aunque pocos en la multitud lo recordaban. Para ellos, él era simplemente el traidor, el hereje, el que amaba a un monstruo. Se arrodilló en la tierra con las manos encadenadas a la espalda, iron maniques conectados por cadenas tan pesadas que le habían desgastado la piel de las muñecas en carne viva y sangrando. Sus ropas, que alguna vez fueron las finas prendas del hijo de un señor mercader, colgaban hechas jirones, desgarradas y sucias por semanas en el calabozo debajo de la ciudadela. Su cabello oscuro, enmarañado por el sudor y la sangre, caía sobre un rostro que debería haber sido hermoso, pero que ahora era un lienzo de sufrimiento. Moretones florecieron de color púrpura y amarillo en su mandíbula y pómulos. Un corte por encima de su ojo derecho tenía costras y su labio inferior estaba partido e hinchado. Sin embargo, a pesar de la evidente tortura que había sufrido su cuerpo, los ojos de Damien no tenían miedo. Tenían los ojos oscuros, casi negros a la luz de la antorcha, y no miraban al bloque de ejecución ni a la multitud reunida, sino al aire vacío frente a él, como si vieran a través del velo del momento presente hacia alguna otra realidad conocida solo por él. Esos ojos estaban llenos de algo que la multitud encontró mucho más perturbador de lo que hubiera sido el terror. Estaban llenos de amor, profundo e inquebrantable, el tipo de amor sobre el que se escribieron las baladas y por el que cayeron los reinos. El Lord Magistrado Cornelius Blackwell se paró a la derecha de la plataforma, resplandeciente con su túnica negra bordada con hilo de plata que representaba la balanza de la justicia. Era un hombre alto, demacrado como un espantapájaros, con una cara como pergamino desgastado y ojos que contenían todo el calor de las piedras invernales. En su mano, sostenía el writ de ejecución, firmado y sellado por el propio rey. Había estado esperando este momento durante 3 meses, desde que Damien Cross había sido arrastrado encadenado desde las ruinas de la finca Thornwood y acusado de crímenes contra la humanidad, contra Dios y contra la naturaleza misma. Damian Alexander Cross. La voz de Blackwood atravesó a la multitud murmurante como un cuchillo a través de la seda. Has sido declarado culpable de asociarte con los impíos, de traficar con criaturas de la oscuridad y de traicionar a los de tu propia especie para abrazar a un demonio en forma de mujer. Has confesado estos crímenes ante el tribunal del rey. ¿Tiene alguna última palabra antes de que se lleve a cabo la sentencia de muerte? La multitud se inclinó hacia adelante como una sola, ansiosa por la última declaración del condenado. ¿Suplicaría misericordia? ¿Maldeciría a sus captores? ¿Renunciaría finalmente al borde del abismo al monstruo que decía amar? La voz de Damián cuando llegó era horsearo por desuso y deshidratación, pero constante. Solo pido una cosa, Lord Magistrado. Sin piedad, sin indulto, solo déjame verla por última vez. Déjame ver a mi esposa. Un jadeo colectivo se extendió entre la multitud. Los nobles en los bancos inferiores se movieron incómodamente, intercambiando miradas. La gente común susurraba urgentemente entre sí, el sonido se acumulaba como un trueno distante. Tu esposa, la voz de Blackwood goteaba con desprecio, es una abominación, un vampiro, una criatura que se alimenta de sangre humana y camina burlándose de la creación de Dios. Ella no es esposa.
Ella es una maldición, una pestilencia, y la razón misma por la que te arrodillas aquí esperando juicio. Ella es mi esposa, repitió Damián. Y a pesar de sus cadenas, a pesar de la sangre y los moretones, a pesar del hacha que esperaba por su cuello, su voz resonó con absoluta convicción. Nos casamos bajo las viejas leyes en presencia de testigos. Intercambiamos votos que nos unían en esta vida y en todo lo que hay más allá. La amo, y si voy a morir esta noche, solo pido ver su rostro por última vez. El labio de Blackwood se curvó con disgusto. La criatura de la que hablas es un monstruo responsable de la muerte de docenas de buenas almas cristianas. Ella es una plaga en esta tierra, y al asociarte con ella, te convertiste en cómplice de su maldad. Su solicitud es denegada. La ejecución procederá de inmediato. Pero cuando el Lord Magistrado levantó la mano para señalar al testaferro, una voz resonó entre la multitud. Un joven sacerdote que había estado observando desde el tercer nivel. Señor Magistrado, por las viejas leyes que invoca, incluso los condenados tienen derecho a una multa. Solicitud final si no representa una amenaza para el proceso. Negarlo sería violar las mismas leyes que afirmamos defender. Blackwood se volvió, su rostro enrojecido de ira, pero pudo ver otras cabezas asintiendo, incluidos algunos de los nobles. Las viejas leyes eran sagradas, entretejidas en el tejido de la fundación de Voldemir, y romperlas abiertamente socavaría su autoridad. Rechinó los dientes y luego habló con furia apenas controlada. Muy bien. Envía un mensaje a la criatura. Dígale que su esposo desea verla antes de morir. Si se atreve a mostrar su rostro profano en este tribunal de justicia, puede hacerlo. Pero dígale también que ella está bajo los términos de una tregua y que cualquier violación resultará en su destrucción inmediata y la muerte de cualquiera que la ayude. Los mensajeros fueron enviados de inmediato. Jinetes a lomos de caballos veloces que llevaban la palabra a través de las puertas de la ciudad y salían al campo oscuro más allá de donde comenzaban los territorios de vampiros. Nadie creía realmente que ella vendría. Los vampiros no se aventuraban en el corazón de las ciudades humanas, especialmente cuando esa ciudad estaba armada y esperando. Sería un suicidio. Los mensajeros regresarían con la noticia de que ella se había negado o, más probablemente, no regresarían en absoluto. Pero Blackwood había subestimado un elemento crucial, la profundidad del amor entre Damien Cross y la reina vampiro con la que se había casado. La ejecución se retrasó. Los minutos se extendieron a un cuarto de hora, luego a media hora. La multitud se inquietó, el frío se filtró a través de sus ropas y hasta sus huesos. Algunos comenzaron a irse, convencidos de que se trataba de una tontería, y que la ejecución simplemente continuaría sin la presencia del monstruo. Los nobles se movieron en sus asientos, su comodidad dio paso a la irritación. Damián permaneció arrodillado, sus ojos cerrados ahora, sus labios moviéndose en lo que podría haber sido una oración o podría haber sido una conversación con alguien que solo él podía escuchar. Las cadenas traqueteaban suavemente con cada respiración que tomaba. Luego, precisamente 47 minutos después de que los mensajeros partieran, la temperatura en el patio bajó precipitadamente. El aliento que se había estado empañando en el aire frío ahora salía en espesas nubes de vapor. Las antorchas parpadearon salvajemente, sus llamas doblándose casi horizontalmente como si fueran empujadas por un viento invisible. Un sonido llenó el aire, no del todo un trueno, no del todo una campana sonando, sino algo intermedio, resonante y lo suficientemente profundo como para sentirlo en la cavidad torácica en lugar de simplemente escucharlo. Las sombras en el otro extremo del patio comenzaron a moverse. No deberían haber sido capaces de moverse. Las sombras eran simplemente la ausencia de luz, después de todo, fijadas a los objetos que las proyectaban. Pero estas sombras se retorcieron y se unieron, liberándose de las paredes y el suelo, reuniéndose en una masa de oscuridad que era más profunda y absoluta que la noche a su alrededor. Desde dentro de esa oscuridad, aparecieron dos puntos de luz carmesí, ardiendo como brasas en un horno. Entonces ella pasó. Lady Seraphina Nocturne, reina vampiro de los territorios del norte, hija de la primera sangre, caminó de la sombra a la luz de la antorcha, y cada alma en ese patio sintió el peso de su presencia como una fuerza física. Ella era impresionante en el sentido más literal. La gente se olvidaba de respirar mientras la miraba fijamente, sus pulmones se apoderaban de una mezcla de terror y asombro que trascendía el pensamiento racional. Su belleza no era la belleza suave y gentil elogiada por poetas y pintores. Era la terrible belleza de una tormenta invernal, de un incendio forestal a medianoche, de una estrella fugaz momentos antes de que golpee la tierra. Era belleza que cortaba como un cuchillo y dejaba a uno sangrando de asombro. Su piel era pálida como la porcelana, tan blanca que parecía brillar con su propia luminiscencia interior, sin manchas ni imperfecciones. Era el paladar de los muertos vivientes, sí, pero también impecable, eterno, intacto por el tiempo, la enfermedad o la decadencia. A la luz de la antorcha, su piel parecía cambiar entre alabastro y el más leve toque de plata, como si la luz de la luna se hubiera comprimido en carne.
Su rostro era una obra maestra de perfección angular. Pómulos altos que podrían haber sido tallados en mármol, una mandíbula que se estrechaba hasta un punto elegante, labios carnosos y rojos como sangre fresca y una nariz que habría hecho llorar de envidia a los escultores griegos. Pero fueron sus ojos los que realmente capturaron y mantuvieron la mirada de todos los que la miraban. Brillaban con su propia luz carmesí, no solo reflejando las antorchas, sino irradiando poder y conocimiento ancestral. Esos ojos habían visto el ascenso y la caída de imperios, habían sido testigos de siglos pasados como estaciones, y albergaban profundidades que las mentes humanas no estaban equipadas para comprender por completo. Su cabello caía en cascada por su espalda y sobre sus hombros en ondas que cambiaban entre el negro más profundo y el plateado brillante, dependiendo de cómo lo captara la luz. Se movía con vida propia, agitando un viento que no tocaba nada más. Cada hebra parece estar hilada a partir de la sombra y la luz de las estrellas entrelazadas. Llevaba un vestido que era en sí mismo una obra de arte. Seda rojo sangre que se aferraba a cada curva de su cuerpo antes de fluir hacia un tren que parecía fusionarse con las sombras a sus pies. El corpiño estaba bordado con patrones que duelen al mirar directamente los antiguos sellos vampíricos que precedieron a la civilización humana y susurraron sobre poderes que es mejor dejar olvidados. El vestido fue cortado para mostrar su figura sin vergüenza ni pudor, la generosa curva de sus senos, la estrecha forma cónica de su cintura, la llamarada de sus caderas. Ella era una criatura de la noche, y usaba su encanto sobrenatural como un arma. Pero fueron las alas las que realmente la marcaron como algo más allá del conocimiento mortal. Emergieron de sus omóplatos, grandes apéndices amplios que parecían construidos a partir de la sombra, la membrana ósea y la medianoche. Eran enormes, abarcaban fácilmente 20 pies cuando estaban completamente extendidos, y se movían con gracia fluida, doblándose y desplegándose ligeramente mientras caminaba, desplazando el aire a su alrededor con cada movimiento sutil. La membrana entre los puntales óseos era translúcida, revelando destellos de la oscuridad más allá, pero también mostrando patrones que se parecían a constelaciones en un cielo extraño. A medida que Sarapina avanzaba, las sombras se movían con ella, se agrupaban a sus pies y se extendían hacia afuera como una mancha de aceite. Donde tocaron la luz de la antorcha, las llamas se atenuaron y se destriparon. Las mismas piedras del patio parecían gemir bajo su presencia, como si la tierra misma reconociera algo que no debería caminar sobre su superficie desafiando la ley natural. Los guardias vampiros se materializaron desde las sombras detrás de ella. 6 de su guardia personal, antiguos y poderosos por derecho propio, pero bien podrían haber sido niños parados en presencia de su madre. Llevaban armaduras que parecían forjadas a partir de la noche misma, sosteniendo armas que bebían a la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos brillaban con la misma luz carmesí que sus reinas, pero más tenues, satélites menores orbitando un sol oscuro. Los guardias humanos que rodeaban el patio levantaron sus ballestas. Las armas pesadas cargadas con pernos de ceniza serían rociadas con plata y bendecidas por sacerdotes. Sus manos temblaron mientras apuntaban a la reina vampiro que se acercaba, sabiendo muy bien que sus armas serían inútil si ella decidía atacar. Un solo vampiro de su poder podría matar a todos en el patio antes de que se soltara el primer rayo. Pero Sarapina no les prestó atención. Sus ojos, esos orbes carmesí ardientes, estaban fijos únicamente en el hombre arrodillado encadenado en el centro del patio. Damián, su voz era como seda dibujada sobre acero, hermosa y mortal, atravesando el patio repentinamente silencioso. Era una voz que podía mandar ejércitos o susurrar promesas a los amantes y contenía en su interior la autoridad acumulada de siglos. Damián abrió los ojos y, cuando la vio, todo su rostro se transformó. El dolor, el agotamiento, el sufrimiento, todo se desvaneció como una capa desechada. Lo que quedaba era alegría pura, sin diluir, la expresión de un hombre que ha encontrado agua después de morir de sed, de un alma perdida que finalmente ha vuelto a casa. Sarapina. Respiró su nombre como una oración. Ella se movió hacia él con una velocidad inhumana, cruzando la distancia en el espacio entre latidos del corazón. Pero los guardias, tanto humanos como vampiros, se tensaron. Lord Blackwood levantó la mano bruscamente. Sostén a la criatura. Su voz crujió como un látigo. Vienes bajo términos de tregua. No te acercarás a los condenados a menos de 10 pasos. Puedes decir tus despedidas desde donde estás parado, y luego te irás. Estos son los términos. Violarlos y enfrentarse a la destrucción. Sarapina se detuvo y por un momento la temperatura en el patio bajó aún más. La escarcha comenzó a formarse en la piedra, cristalizando en patrones fractales. Las sombras alrededor de sus pies se agitaban y agitaban como un mar tormentoso. Sus ojos se fijaron en Blackwood con tal intensidad que el Lord Magistrado realmente dio un paso atrás a pesar de sí mismo. Cuando habló, su voz era lo suficientemente fría como para congelar a Maro. ¿Te atreves a dictarme términos, humano? Yo, que caminé por esta tierra cuando tus antepasados se acurrucaban en cuevas y adoraban el fuego.
Yo, que comandé legiones antes de tu patético reino, era incluso un sueño en la febril mente adulta de algún señor de la guerra. Me atrevo, respondió Blackwood, aunque su voz vaciló. Porque tú eres uno y nosotros somos muchos. Porque el sol saldrá en 3 horas y arderás mientras permanezcamos. Porque a pesar de todo tu poder y maldad ancestral, estás parado en el corazón de la civilización humana, rodeado de armas diseñadas específicamente para poner fin a tu existencia impía. Así que sí, vampiro, me atrevo. Mantendrás la distancia o morirás aquí junto con tu esposo. La palabra marido goteaba de burla y desprecio. Durante un largo momento, el patio se balanceó al filo de la navaja. La tensión era tan espesa que se podía saborear, metálica y afilada como sangre en la lengua. Las alas de Sarapina se extendieron ligeramente, proyectando sombras que se extendían por el patio como agarrando los dedos. Sus guardias adoptaron posturas de combate, listos para proteger a su reina o morir en el intento. Los guardias humanos apretaron sus ballestas, con los dedos temblando en los gatillos. Entonces la voz de Damián cortó la tensión, débil pero clara. Sara, por favor. Está bien. Puedo verte. Puedo oírte. Eso es todo lo que pedí. Eso es suficiente. La cabeza de Sarapina volvió a girar hacia él y la furia en sus ojos se transformó en algo mucho más peligroso. Angustia. Cuando volvió a hablar, todo el poder antiguo y la fría autoridad desaparecieron, reemplazados por la voz de una mujer cuyo corazón se rompía. ¿Suficiente? ¿Cómo puede ser esto suficiente? Te van a matar, Damián. Te van a apartar de mí. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos sacrificado, van a acabar contigo con un hacha y llamarlo justicia. Lo sé, dijo Damián en voz baja. Lo sé desde el momento en que me capturaron. He tenido 3 meses para aceptarlo, Sara. 3 meses en una celda para hacer las paces con mi muerte. ¿Entonces por qué? Su voz se elevó, atravesando el patio como un lamento. ¿Por qué pediste verme? ¿Por qué hacerme ver esto? ¿Por qué obligarme a quedarme aquí indefenso mientras asesinan al único hombre que he amado? Lágrimas corrían por sus perfectas mejillas pálidas. No las lágrimas claras que derraman los humanos, sino lágrimas de sangre, huellas carmesí que mancharon su piel como pintura de guerra. Los vampiros no podían llorar agua. Solo podían llorar lo que consumían. Y lo que consumieron fue sangre. Sus lágrimas cayeron a la piedra y se derramaron al vapor donde aterrizaron. Pequeños charcos de rojo que brillaban débilmente con su propia luz interior. Damián luchó contra sus cadenas, tratando de acercarse a ella, pero el hierro se mantuvo firme. Su voz era urgente ahora, desesperada por hacerla entender. Porque necesitaba que lo supieras, Sara. Necesitaba que vieras que no tengo miedo. Necesitaba que entendieras que cada momento que pasamos juntos valió la pena. Vale la pena todo esto. La tortura, el juicio, la ejecución. Lo soportaría todo de nuevo por una noche más en tus brazos. Damián, por favor. Te amo, dijo. Y su voz sonó clara y fuerte a pesar de su cuerpo roto. Te amo con todo lo que soy. Me mostraste lo que significa vivir de verdad, sentir cada momento con intensidad más allá de lo que permite la mera mortalidad. Me diste más vida en nuestros 5 años juntos de lo que podría haber encontrado en 100 años de existencia convencional. No soy una víctima, Sara. No soy un hombre bajo maldición. Soy el hombre más afortunado que jamás haya existido porque pude amarte y ser amado por ti a cambio. La multitud estaba completamente en silencio ahora, paralizada por el intercambio entre el condenado y la reina vampiro. Incluso los nobles que habían venido esperando ver a un hereje valiente se habían quedado callados, su certeza sacudida por la cruda emoción que se mostraba ante ellos. Lord Blackwood, sin embargo, permaneció impasible. ¡Qué conmovedor! Su voz era ácida. El cordero profesa amor por el lobo mientras le arranca la garganta. Esto no es cruz de amor. Esto es encantamiento, magia oscura, la influencia profana de una criatura que no tiene capacidad para la verdadera emoción humana. Has sido corrompido, y esa corrupción termina esta noche. No entiendes nada, habló Sarapina sin apartar los ojos de Damián. Ves monstruos donde solo hay seres diferentes a ti. Llamas justicia asesinar a un hombre por el crimen de amar a alguien que no entiendes. Condenas lo que temes y temes lo que no puedes controlar. Tememos lo que nos amenaza. Una nueva voz entró en la conversación. Perteneció al cardenal Matías, que había estado sentado en silencio entre los nobles, pero ahora se elevó a sus pies. Él era un hombre viejo, de pelo blanco y se inclinó, pero su voz llevaba autoridad que nace de décadas de servicio religioso. Tenemos miedo de las criaturas que se alimentan de sangre humana, que matan sin remordimiento, que no puede caminar en el dios de la luz del sol, ya que son abominaciones en contra de su creación. Tenemos miedo de los vampiros porque los vampiros nos han dado todas las razones para temer de ellos. Estábamos en guerra.
Sarapina se volvió para mirar el cardenal y sus alas extendidas completamente ahora vasto y terrible. Humanos y vampiros lucharon por territorio y recursos durante 1000 años. Ambos bandos cometieron atrocidades. Ambos bandos derramaron océanos de sangre. Pero Damián y yo probamos que otra forma era posible. Demostramos que humanos y vampiros podían amarse, podían construir algo hermoso juntos, podían cerrar la brecha entre nuestra especie. Demostraste que los humanos podían ser seducidos y corrompidos por monstruos, Blackwood. Contrarrestado. Demostraste que nuestros jóvenes podían ser atraídos a la condenación con caras bonitas y palabras melosas. Demostraste que la amenaza vampírica se extiende más allá del mero peligro físico hasta la corrupción misma de las almas humanas. Demostré que el amor trasciende los límites que dibujas. La voz de Sarapina se elevó a un rugido que resonó en las paredes de piedra. Les mostré que el odio que predican no es inevitable, que la guerra que libran no es necesaria, que podríamos encontrar la paz si ustedes lo permitieran. La paz con los monstruos es colaboración con el mal. El cardenal Matías dijo, no puede haber paz entre la luz y la oscuridad, entre los vivos y los muertos vivientes, entre los hijos de Dios y los engendros de Satanás. La joven de rodillas allí hizo su elección y ahora él debe enfrentarse a las consecuencias. Al igual que usted, criatura, cuando el sol sale y se debe huir de vuelta al oscuro agujero que se arrastró desde. Sarapina parecía como si ella podría lanzar a sí misma en el cardenal, a pesar de las armas capacitados en ella, a pesar de la certeza de la destrucción. Sus manos se apretaron en puños, sus colmillos se extendieron por completo y las sombras alrededor de sus pies comenzaron a elevarse como un maremoto de oscuridad. Pero entonces Damián volvió a hablar, su voz atravesando su ira. Sara, mírame. Por favor, mírame. Ella se volvió hacia él y la furia desapareció de su rostro, reemplazada por la devastación. Necesito que me prometas algo, dijo Damián en voz baja. Cuando esto termine, cuando me haya ido, necesito que sigas intentándolo. Sigue construyendo puentes. Sigue mostrándoles que vampiros y humanos pueden coexistir. No dejes que mi muerte sea el final de lo que empezamos. Hazlo el comienzo. Haz que signifique algo. ¿Cómo puedes pedirme eso? La voz de Sarapina se quebró. ¿Cómo puedes esperar que los perdone, que trabaje con ellos, que haga las paces con las mismas personas que te están asesinando? Porque alguien tiene que romper el ciclo. Damián dijo, alguien tiene que elegir el perdón sobre la venganza, la paz sobre la guerra, el amor sobre el odio. Intentamos ser esas personas juntas. Ahora tendrás que llevar esa antorcha solo. Sé que eres lo suficientemente fuerte. Siempre lo he sabido. No quiero ser lo suficientemente fuerte. Ella susurró. Solo quiero que vivas. Tiene que haber una manera. Podría convertirte ahora mismo. Podría convertirte en uno de nosotros y ellos no podrían matarte. Serías inmortal. Estaríamos juntos para siempre, como siempre planeamos. Un murmullo corrió por la multitud ante esta sugerencia. Los guardias se tensaron, los dedos apretando los gatillos. Lord Blackwood dio un paso al frente. Si intentas tal abominación, vampiro, te llenaremos de plata y ceniza antes de que la transformación pueda completarse. Morirían juntos, sí, pero morirían los dos. ¿Es eso lo que quieres? Sarapina lo ignoró, sus ojos suplicándole a Damián. Podría funcionar. Es posible. Soy lo suficientemente rápido, lo suficientemente fuerte. Podría voltearte antes de que ellos pudieran detenerme. Pero Damián negaba con la cabeza. No, Sara. Esa no es la respuesta. Eso no es lo que quiero. ¿Qué quieres? Su voz se elevó a casi un chillido. ¿Quieres morir? ¿Quieres dejarme? ¿Quieres tirar todo lo que podríamos tener juntos? Quiero morir humano, dijo Damián con firmeza. Quiero morir como yo mismo, como el hombre que te amó, no como otra cosa. Quiero que mi muerte signifique algo para esta gente. Si me convirtiera en vampiro para escapar de la ejecución, solo probaría su punto. Confirmaría todos sus temores sobre la corrupción y la condenación. Pero si muero humano, si enfrento mi final con coraje, dignidad y amor inquebrantable por ti, tal vez, solo tal vez, algunos de ellos verán lo que teníamos por lo que realmente era, no corrupción, amor. No me importa lo que piensen. Sarapina lloraba abiertamente sangre ahora, las lágrimas carmesíes fluían libremente por su rostro y goteaban de su barbilla. Solo me preocupo por ti. Solo me preocupo por nosotros. Sé que los propios ojos de Damián estaban húmedos de lágrimas ahora. Lágrimas humanas ordinarias que se mezclaron con la sangre de sus heridas. Pero me importa lo que construimos juntos, el sueño que compartimos. Me importa el mundo que queríamos crear, donde los niños humanos y los niños vampiros pudieran jugar juntos sin miedo. Donde un amor como el nuestro no sería un crimen. Ese mundo no vendrá si combatimos el fuego con fuego. Solo vendrá a través del sacrificio, la fe y la esperanza obstinada e implacable.
Lord Blackwood había oído suficiente. Levantó la mano de nuevo, señalando al testaferro que estaba listo en la plataforma. Su tiempo ha concluido. El condenado ha visto a su esposa. Se ha dicho adiós. La sentencia ahora se llevará a cabo. Guardias, si el vampiro hace algún movimiento hacia el prisionero, mátenlos a ambos. El testaferro dio un paso al frente. Una montaña de un hombre con una capucha negra que cubría su rostro. Levantó el enorme hacha con facilidad, probando su peso y asegurándose de que la hoja estuviera correctamente equilibrada. La multitud se inclinó hacia adelante. Este era el momento para el que habían venido, el momento en que se ejecutaría el juicio y se restablecería el orden natural. Pero Sarapina no había terminado. Se estiró hasta alcanzar su máxima altura, con las alas lo suficientemente anchas como para ensombrecer toda la plataforma. Cuando habló, su voz llevaba el peso de siglos, la autoridad de la sangre antigua y el poder de un amor que había trascendido la muerte misma. Damián Cross es mi esposo bajo las viejas leyes, declaró. Nos casamos en las ruinas de la fortaleza Sadouke, presenciados tanto por humanos como por vampiros, obligados por juramentos que son anteriores a tu iglesia y tu reino. Por esas mismas viejas leyes, las leyes que fundaron esta ciudad y todos los asentamientos en esta tierra, reclamé el derecho de sustitución. Un silencio conmocionado cayó sobre el patio. Incluso Lord Blackwell parecía desconcertado. El derecho de sustitución era ciertamente antiguo, una ley tan antigua que pocos recordaban siquiera que existía. Pero quienes estudiaron historia jurídica lo sabían. Una ley que permitía que un pariente consanguíneo o cónyuge legalmente vinculado tomara el lugar del condenado, aceptando su castigo en su lugar. No puedes hablar en serio, dijo el cardenal Matías. Pero ahora había incertidumbre en su voz. Hablo en serio, respondió Sarapina. Por derecho de sustitución, reclamo el castigo de mi esposo como propio. Tomaré su lugar en ese bloque. Aceptaré su sentencia. Y lo dejarás ir libre. El patio estalló. Los nobles gritaban confundidos y discutiendo. Los plebeyos se pusieron de pie, tratando de ver mejor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Los guardias buscaron instrucción en Blackwood, pero el Lord Magistrado se quedó paralizado, con la mente acelerada por los precedentes legales y los registros históricos. No, la voz de Damen atravesó el caos. Sarah, no, no te dejaré. No tienes elección, amor mío, dijo Sarapina amablemente. El derecho ha sido invocado. Si lo niegan, ellos mismos violan las viejas leyes, y todo procedimiento legal en esta ciudad queda nulo y sin efecto. No pueden negarse. Deben aceptar mi sustitución o admitir que sus propias leyes carecen de sentido. Pero el hijo, Damián, ahora luchaba frenéticamente contra sus cadenas, sin prestar atención a cómo el hierro le cortaba las muñecas. Sarah, el sol sale en menos de 3 horas. Si estás atrapado aquí en esa plataforma cuando llegue el amanecer, entonces me quemaré, dijo simplemente. Yo arderé y tú vivirás. Ese es un intercambio aceptable. A mí no, gritó Damián. Y había tanta angustia en su voz que incluso algunos de los corazones más duros de la multitud lo sintieron como un cuchillo. Sarah, por favor, no puedo perderte. No sobreviviré. Sobrevivirás, dijo Sarapina, y su voz era tierna ahora, suave como una madre consolando a un niño. Sobrevivirás porque eres fuerte, porque eres bueno, porque te queda trabajo por hacer en este mundo. Sobrevivirás porque nuestro amor no termina con la muerte, ni la mía ni la tuya. Trasciende la carne, la sangre y el aliento. Es el eterno Damián. Nada de lo que hagan aquí esta noche puede cambiar eso. Lord Blackwood había recuperado la compostura. Consultó rápidamente con el cardenal Matías y varios de los nobles, con las cabezas inclinadas juntas en una conversación urgente. Finalmente, se enderezó y se dirigió a la corte. El derecho de sustitución es de hecho parte de las viejas leyes, admitió, y una oleada de asombro recorrió la multitud. Sin embargo, hay condiciones. El sustituto debe estar en su sano juicio y debe hacer la oferta voluntariamente sin coacción ni encantamiento. Deben entender completamente lo que están aceptando. Volvió su fría mirada hacia Sarapina. Usted comprende que si aceptamos su sustitución, estará encadenado a esa plataforma con bonos de plata y Aswood. No podrás escapar. Cuando salga el sol, te quemarás. No es una muerte limpia, vampiro. Sufrirás una agonía sin medida a medida que la luz del día te consuma. ¿Realmente aceptas este destino? Lo hago, dijo Sarapina sin dudarlo. Y lo haces voluntariamente por tu propia volición sin compulsión o influencia mágica. Yo sí. Entonces los labios de Blackwood se curvaron en una sonrisa cruel. El tribunal acepta su sustitución. Los guardias liberan al prisionero Damián Cross. Transfiere las cadenas al vampiro. Lo que sucedió después sería debatido y discutido en Voldemir para las generaciones venideras. Los guardias se acercaron a Damián con cautela, sacando llaves para desbloquear sus esposas.
Pero cuando el primer guardia tomó las cadenas, Damián se arrojó hacia atrás, poniendo su cuerpo entre los guardias y Sarapina. No, no te dejaré hacer esto. Prefiero morir 1000 muertes que vivir sin ti. 2 guardias lo agarraron, tratando de alejarlo, pero Damián luchó con una fuerza desesperada y maníaca. Pateó, se retorció, gritó. Sara, corre. Olvida la tregua. Olvídate de las leyes. Solo corre. Por favor, no hagas esto. Sarapina caminó hacia adelante y luego, al pasar el 10 pase límite. Las ballestas seguimiento de ella, los dedos apretados sobre los desencadenantes, pero ella los ignoró a todos. Se movió hacia donde Damián luchó contra el agarre del guardia y se arrodilló ante él, tomando su rostro entre sus manos. Look at me, le ordenó en voz baja. Damián salvaje de ojos se encontraron con los de ella. He vivido para 347 años, Sarapina dijo. He visto imperios se levantan y se desmoronan en polvo. He caminado a través de innumerables guerras y fue testigo de millones de muertes. He amado antes en mi camino y he perdido esos yo los cuidaba. Pero en todos esos siglos, en todo ese tiempo, nunca me había sentido realmente vivo hasta que te conocí. Sus pulgares secaron suavemente las lágrimas de su rostro magullado. Me diste algo que pensé que estaba perdido para siempre, algo que creía que mi especie nunca podría poseer. Me diste un alma. Me hiciste sentir humana de nuevo. Me recordó quién era yo antes del cambio, antes del hambre, antes de la noche interminable. Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la mayor fortaleza que existe. Y no lo haré. No puedo dejar que ese amor muera contigo en esta plataforma. Pero tú morirás en su lugar. Damián sollozó. ¿Cómo es eso mejor? ¿Cómo arregla eso algo? ¿Por qué vivirás? Sarapina sonrió. Y fue hermoso, terrible y desgarrador a la vez. Vivirás y recordarás. Le contarás nuestra historia a cualquiera que te escuche. Serás el puente con el que siempre soñamos. La prueba de que humanos y vampiros pueden amarse de verdad. Tu vida será el legado de lo que construimos juntos. Eso vale mi muerte. Eso vale cualquier precio. Ella se inclinó hacia adelante y lo besó. Un beso profundo y tierno que guardaba en su interior toda la pasión de 5 años juntos. Todos los sueños que habían compartido. Todo el futuro que nunca tendrían. Cuando ella retrocedió, Damián lloraba incontrolablemente. Te amo, susurró ella contra sus labios. Te amaré más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá del fin de todas las cosas. Espérame, cariño. Cuando llegue tu momento y pases de este mundo, estaré esperando. Te encontraré incluso en lo que esté más allá. Esto no es un adiós para siempre. Es solo un adiós por ahora. Luego se puso de pie y se volvió hacia los guardias. Encadéname. Los guardias miraron a Blackwood, quien asintió bruscamente. Produjeron cadenas de metal plateado que quemaban la carne de vampiro como ácido, y se acercaron a Sarapina con cautela. Extendió los brazos, lo que les permitió sujetar las pesadas muñecas alrededor de sus muñecas. Donde la plata tocó su piel, chisporroteó y humeó, llenando el aire con un olor dulce y repugnante como carne quemada. Sarapina no se inmutó, no hizo ruido, aunque su mandíbula se apretó por el dolor. La llevaron a la plataforma y la aseguraron allí con cadenas adicionales, envolviéndola. Otra vez. Me recordó quién era yo antes del cambio, antes del hambre, antes de la noche interminable. Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la mayor fortaleza que existe. Y no lo haré. No puedo dejar que ese amor muera contigo en esta plataforma. Pero tú morirás en su lugar. Damián sollozó. ¿Cómo es eso mejor? ¿Cómo arregla eso algo? ¿Por qué vivirás? Sarapina sonrió. Y fue hermoso, terrible y desgarrador a la vez. Vivirás y recordarás. Le contarás nuestra historia a cualquiera que te escuche. Usted será el puente que siempre soñó. La prueba de que humanos y vampiros pueden amarse de verdad. Tu vida será el legado de lo que construimos juntos. Eso vale mi muerte. Eso vale cualquier precio. Ella se inclinó hacia adelante y lo besó. Un beso profundo y tierno que guardaba en su interior toda la pasión de 5 años juntos. Todos los sueños que habían compartido. Todo el futuro que nunca tendrían. Cuando ella retrocedió, Damián lloraba incontrolablemente. Te amo, susurró ella contra sus labios. Te amaré más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá del fin de todas las cosas. Espérame, cariño. Cuando llegue tu momento y pases de este mundo, estaré esperando. Te encontraré incluso en lo que esté más allá. Esto no es un adiós para siempre. Es solo un adiós por ahora. Luego se puso de pie y se volvió hacia los guardias. Encadéname. Los guardias miraron a Blackwood, quien asintió bruscamente. Produjeron cadenas de metal plateado que quemaban la carne de vampiro como ácido, y se acercaron a Sarapina con cautela.
Extendió los brazos, lo que les permitió sujetar las pesadas muñecas alrededor de sus muñecas. Donde la plata tocó su piel, chisporroteó y humeó, llenando el aire con un olor dulce y repugnante como carne quemada. Sarapina no se inmutó, no hizo ruido, aunque su mandíbula se apretó por el dolor. La llevaron a la plataforma y la aseguraron allí con cadenas adicionales, envolviéndola en el bloque de ejecución con una telaraña de plata que inmovilizó incluso sus grandes alas. Cada eslabón que la tocaba dejaba marcas ardientes y sangre oscura de vampiro que era casi negra, comenzaba a filtrarse por las heridas. Damián fue liberado de sus propias cadenas, pero no huyó. Él no trató de escapar. En cambio, tropezó hacia la plataforma, alcanzando a Sarapina, pero los guardias lo detuvieron. No más cerca, ordenó Blackwood. La sustitución está completa. El prisionero es libre de irse. Los guardias lo escoltan desde el patio. Déjame quedarme, suplicó Damián. Si ella va a morir, déjame quedarme con ella hasta el final. Por favor, te lo ruego. Blackwood consideró esto, luego asintió secamente. Muy bien, pero te mantendrán a una distancia segura. Cualquier intento de interferir y serás restringido. Así que Damián se mantuvo a 20 pasos de la plataforma, lo suficientemente cerca como para ver a Sarapina con claridad, pero demasiado lejos como para tocarla. Se arrodilló en la tierra, sus ojos nunca abandonaron su rostro. La multitud se había quedado completamente en silencio. El espectáculo que estaban presenciando se había transformado de una simple ejecución en algo mucho más profundo e inquietante. Muchos lloraban abiertamente ahora, plebeyos y nobles por igual, conmovidos a pesar de sí mismos por la obvia profundidad de sentimientos entre el vampiro condenado y el hombre liberado. Pasó el tiempo. La luna se arrastró por el cielo. Las antorchas ardían más abajo y lentamente, inexorablemente, el horizonte oriental comenzó a iluminarse. Comenzó como apenas perceptible, una ligera disminución de la oscuridad absoluta, un toque de azul profundo que se arrastraba hacia el negro, pero fue suficiente. Sarapina, encadenada a la plataforma, giró la cabeza hacia el este y observó cómo se acercaba su muerte. No tengo miedo, dijo, y su voz atravesó el silencioso patio. No tengo miedo porque muero por amor, y no hay mejor razón para morir. No tengo miedo porque sé que el amor no termina aquí. Nunca termina. La luz se hizo más fuerte. El azul se profundizó, extendiéndose por el horizonte como una infección. Las primeras estrellas comenzaron a desvanecerse. Damián temblaba, todo su cuerpo temblaba de dolor y horror. Sara, él gritó. Sara, te quiero. Nunca dejaré de amarte. Nunca. Lo sé, cariño. Ella le sonrió y su sonrisa era serena, casi feliz. Yo sé. Y nunca dejaré de amarte. Cuéntale al mundo sobre nosotros, Damián. Dígales que el amor venció al odio, aunque solo sea por un momento. Diles que un hombre humano y una reina vampiro se amaban tanto que morirían el uno por el otro. Que ese sea nuestro legado. Que esa sea la semilla de la que finalmente pueda crecer la paz. El horizonte era carmesí ahora, del color exacto de los ojos de Sarapina. Venía el sol, el lucero del día, el destructor de vampiros, la luz que la consumiría por completo. El cardenal Matías comenzó a orar, con su voz entonando antiguas palabras de bendición y despedida. Algunos en la multitud se unieron a él, otros simplemente observaron, quedaron paralizados y se movieron más allá de las palabras. Y entonces, justo cuando los primeros rayos directos del sol irrumpieron sobre las lejanas montañas, sucedió algo extraordinario. Sarapina comenzó a cantar. Su voz se elevó pura y clara. Una canción en un idioma anterior a la civilización humana. Una melodía que hablaba de amor y pérdida, de sacrificio y esperanza, de terminaciones que también fueron los inicios. Era el más bello de los sonidos que cualquiera de ellos había oído hablar, y he silenciado incluso los cardenales de la oración. La luz del sol golpeó la plataforma en la que se tocó Sarapina expuestas de la piel. Ella empezó a fumar y luego grabar. Pero aún cantaba, su voz nunca vacilaba incluso cuando las llamas comenzaron a consumirla. Las cadenas de plata brillaban de color rojo caliente, y la antigua de madera de la plataforma comenzó a incendiarse. Damián gritó, un sonido de pura angustia que arrancó de su garganta. Él trató de correr hacia ella, pero los guardias le mantuvo rápido. Sara. Oh, Dios, por favor no. Pero ella siguió cantando, incluso cuando las llamas envolvieron su cuerpo, incluso cuando su hermoso rostro comenzó a carbonizarse y ennegrecerse, incluso cuando sus grandes alas se incendiaron y ardieron como papel de seda. Ella cantaba y sus ojos, esos ardientes ojos carmesí, nunca abandonaron el rostro de Damián. La multitud observó con horror y asombro cómo la reina vampiro ardía a la creciente luz del día. Muchos se apartaron, incapaces de soportar la visión. Claro, Damián miró, con el rostro lleno de lágrimas, obligándose a presenciar cada momento de su sacrificio. Y entonces sucedió algo que nadie pudo explicar.
Cuando el cuerpo de Sarapina fue consumido por las llamas y la luz del sol, mientras su canción finalmente se desvanecía en silencio, una extraña luz comenzó a emanar de la P. No era el rojo anaranjado del fuego normal, sino una suave luz blanca plateada que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte a la vez. La luz se hizo más y más brillante hasta que todos en el patio tuvieron que protegerse los ojos. Cuando la luz se desvaneció y pudieron ver de nuevo, la plataforma estaba vacía. Sin cuerpo, sin cenizas, sin huesos. No quedó nada más que las cadenas de plata derretidas y fundidas en esculturas abstractas por el intenso calor. Sarapina se había ido total y completamente como si nunca hubiera existido. Un viento barrió el patio, cálido a pesar del frío de la mañana, y llevó consigo el aroma más tenue de las flores florecientes de la noche, jazmín y flor de luna, las flores que habían decorado la ceremonia de boda de Sarapina y Damián 5 años antes. Damián colapsó, sus piernas finalmente cedieron debajo de él. Enterró su rostro entre sus manos y lloró con un dolor tan profundo que pareció resonar en las mismas piedras de la ciudad. Lord Blackwell permaneció en silencio, mirando fijamente a la plataforma vacía. El cardenal Matías hizo la señal de la cruz, con el rostro turbado. Los nobles y la gente común comenzó a dispersan, hablando en silenciosos rumores acerca de lo que habían presenciado. Y en los días y semanas que siguieron, algo extraño comenzó a suceder en Voldemir. La gente comenzó a hablar de lo que habían visto. No solo la ejecución, pero el amor que se muestra allí. Hablaron acerca de cómo el vampiro la reina había decidido morir para que ella humanos marido podía vivir. Hablaron sobre el dolor de Damián, sobre el sacrificio, sobre la canción que había resonado en el patio, incluso cuando las llamas consumían a su cantante. La historia se extendió desde Voldemir a los territorios circundantes y dondequiera que fue, sembró semillas de duda en los corazones de quienes la escucharon. ¿Podrían los vampiros amar de verdad? ¿Podrían los muertos vivientes poseer almas? ¿Era realmente necesaria la guerra entre las especies? ¿O había otras posibilidades? El propio Damián se convirtió en una especie de leyenda. Hizo exactamente lo que Sarapina le había pedido. Él contó su historia a cualquiera que quisiera escuchar. Viajaba de ciudad en ciudad, hablando en plazas y cortes nobles, en iglesias y tabernas, en cualquier lugar donde la gente se reuniera. Habló de los 5 años que había pasado con Sarapina, del amor que habían compartido, del futuro que habían soñado construir juntos. No todos le creyeron. Muchos lo llamaban loco, hereje, un hombre corrompido por la magia oscura. Pero otros escucharon, realmente escucharon, y comenzaron a cuestionar las certezas que siempre habían tenido. Pequeños cambios comenzaron a ocurrir. Un pueblo fronterizo creó una verdadera zona donde humanos y vampiros podían encontrarse sin violencia para intercambiar bienes e información. Un grupo de académicos de la universidad comenzó a estudiar la cultura vampírica con genuina curiosidad en lugar de mera inteligencia estratégica. Unas pocas almas valientes, tanto humanas como vampíricas, comenzaron a formar amistades tentativas a través de la división de especies. Fue lento. Fue difícil. Hubo reveses y tragedias. Pero el cambio una vez comenzado es difícil de detener por completo. Damián vivió 40 años más después de la muerte de Sarapina. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo otro amante. Llevaba un colgante alrededor del cuello que contenía un mechón de su cabello negro plateado, el único remanente físico que tenía de ella, y lo tocaba a menudo, especialmente cuando hablaba de ella a nuevas audiencias. A medida que crecía, su cabello se volvía gris y luego blanco, su rostro arrugado con la edad, la gente notó algo extraño. Nunca parecía amargado. A pesar de perder al amor de su vida, a pesar de presenciarla arder bajo el sol, a pesar de pasar décadas solo cuando él podría haber estado con ella por la eternidad, Damon Cross no era un hombre roto. Estaba lleno de propósito, de determinación, de una creencia inquebrantable de que el sacrificio realizado en ese patio finalmente significaría algo. En su lecho de muerte, rodeado de amigos, tanto humanos como vampiros. Para entonces, tales amistades ya no eran impensables. Damián sonrió y pronunció sus últimas palabras. Cumplí mi promesa, Sarah. Les conté nuestra historia. Hice que significara algo. Ahora vengo a buscarte donde quiera que estés. Espérame, amor mío. Espérame. Murió con esa sonrisa en la cara. Y los presentes juraron que la habitación se llenaba del aroma del jazmín y la flor de luna. Las velas parpadearon, aunque no había viento. Y por un momento, algunos afirmaron ver una figura parada a los pies de la cama. Una hermosa mujer de piel pálida y cabello negro plateado, con los brazos extendidos en señal de bienvenida. Pero eso podría haber sido simplemente la imaginación afligida de quienes lo lloraron. Damián Cross fue enterrado en el cementerio de Voldemir a pesar de las protestas de algunos que sentían que no merecía un lugar en terreno consagrado. La lápida era simple. Damián Alexander Cross, amado esposo. Amaba más allá del miedo. Vivió sin arrepentimiento.
Y en ciertas noches, noches cuando la luna está llena y roja, noches cuando el límite entre los mundos gr. Apenas, la gente que pasa por el cementerio jura que puede oír cantar. Un dúo, dos voces alzadas en armonía. Una voz de hombre, cálida y humana y llena de alegría. La otra la voz de una mujer, antigua y poderosa y rebosante de amor. Dicen que la canción habla del amor que trasciende la muerte, de las almas que se encuentran a través de cualquier distancia, de las promesas cumplidas incluso más allá del final de todas las cosas. Dicen que es el sonido más hermoso que jamás hayan escuchado. Y en las generaciones posteriores a la muerte de Damián, el mundo comenzó a cambiar lenta y dolorosamente. La guerra entre humanos y vampiros no terminó de la noche a la mañana. Las guerras nunca lo hacen. Pero se enfrió, evolucionando del exterminio a la convivencia, del miedo al cansado respeto, de la enemistad absoluta a la relación compleja. Ahora hay escuelas donde los niños humanos y vampiros aprenden juntos. Hay tratados y acuerdos comerciales. Hay comunidades mixtas donde ambas especies viven una al lado de la otra, no siempre fácilmente, no sin tensión, pero con un entendimiento compartido de que la guerra interminable alternativa no les sirve a nadie. Y en cada uno de estos lugares, en cada negociación de tratados y consejo de paz y reunión de integración, inevitablemente alguien cuenta la historia de Damian Cross y Sarafina Norton. Lo dicen para recordarse a sí mismos por qué lo intentan, por qué vale la pena el esfuerzo, por qué deben persistir incluso cuando parece imposible. Cuentan la historia de cómo un hombre humano amaba tanto a una reina vampiro que habría muerto por ella, y de cómo una reina vampiro amaba tanto a un hombre humano que murió por él. Cuentan cómo ese amor mostrado en un momento de máximo sacrificio plantó semillas que eventualmente se convertirían en bosques. Es una historia de esperanza, de amor más fuerte que el odio, de luz encontrada en la oscuridad, de vida afirmada incluso en la muerte. Es la historia del voto carmesí, la promesa hecha entre dos almas de que ni siquiera el sol mismo podría romperse. Y es una historia que se contará mientras haya seres capaces de amar, capaces de sacrificarse, capaces de creer que un mundo mejor es posible si solo somos lo suficientemente valientes como para alcanzarlo. Al final, eso es lo que Sarapina y Damián le dieron al mundo. No la paz en sí, sino la esperanza de la paz. No comprensión instantánea, sino la posibilidad de comprensión. No es el fin de todos los conflictos, sino la prueba de que el conflicto no tiene por qué ser eterno. Le dieron al mundo un ejemplo de amor tan puro y fuerte que no podía ignorarse ni descartarse, sin importar cuánto hubieran querido algunos. Dieron sus vidas para probar una verdad simple que con demasiada frecuencia se olvida. Que todos somos humanos y vampiros y todos los seres intermedios capaces de un amor extraordinario. Y que este amor, si somos lo suficientemente valientes como para abrazarla, puede cambiar el mundo. La ejecución de Patio en Voldemir sigue en pie. La plataforma donde ardió Sarapina ha sido reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, pero cada vez los constructores informan de sucesos extraños. Herramientas que se mueven solas, puntos fríos incluso en los días más cálidos, el tenue aroma de las flores donde no crece ninguna. Algunos dicen que el lugar está embrujado. Otros dicen que es bendito. Quizás sea ambas cosas. Lo cierto es que se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes creen en la posibilidad de que el amor trascienda fronteras. La gente viene de todo el mundo, humanos, vampiros y otras especies además, para pararse en ese patio y recordar lo que sucedió allí. Dejan flores. Dejan cartas dirigidas a los amantes que cambiaron el mundo. Dejan pedazos de sus propios corazones, con la esperanza de que parte del coraje y el amor que se muestran en ese lugar puedan contagiarlos. Y en las noches en que la luna está llena y roja, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, algunos visitantes informan haberlos visto. Un hombre y una mujer parados juntos en el centro del patio donde una vez estuvo una plataforma. El hombre es moreno y guapo, vestido con ropas sencillas, con los ojos llenos de calidez e inteligencia. La mujer es pálida y hermosa sin medida, con cabello negro plateado y grandes alas de sombra, sus ojos brillan con luz carmesí. Se paran abrazados, con la frente tocándose, susurrando palabras que solo ellos pueden escuchar. Y sonríen, ambos, con la alegría de las almas que han encontrado el camino de regreso el uno al otro a pesar de toda la oscuridad y la muerte que intentaron mantenerlos separados. Algunos dicen que son fantasmas. Otros dicen que son meras leyendas formadas por ilusiones y la luz de la luna. Pero aquellos que los han visto realmente los han visto, saben mejor. Son reales, tan reales como el amor mismo, tan reales como el sacrificio y la esperanza y la creencia inquebrantable de que podemos ser mejores que nuestros peores impulsos. Son Damián y Sarapina, unidos una vez más en la muerte como nunca podrían serlo realmente en la vida. Son la prueba de que el amor no termina, que trasciende la carne y la sangre, el aliento y el tiempo mismo. Son el voto carmesí, eterno e ininterrumpido. Y esperan pacientemente a que el mundo finalmente se convierta en lo que siempre supieron que podría ser. Un lugar donde el amor no está limitado por especies o circunstancias. Donde el sacrificio es honrado en lugar de desperdiciado.
donde el coraje de amar a pesar del peligro se ve como fuerza en lugar de tontería. Ese día aún no ha llegado. Quizás nunca lo hará, no del todo. Pero cada día, en pequeñas formas, el mundo se acerca más a ese sueño. Y todos los días en ese patio de Voldemir, mientras el sol se pone y la luna sale, dos almas se unen desafiando a la muerte misma, recordando a todos los que pueden verlas que el amor verdadero, el amor desinteresado, el amor dispuesto a sacrificarlo todo es la fuerza más poderosa en cualquier mundo. Esta es la historia de Damien Cross y Seraphina Nocturne. Esta es la historia del voto carmesí. Esta es la historia de cómo el amor mostrado en un momento perfecto de sacrificio comenzó a cambiar el mundo. Y es una historia que nunca terminará porque el verdadero amor nunca termina. Simplemente se transforma, se adapta, persiste. Espera. Y cuando es el momento adecuado, comienza.